Vamos a abrir la Biblia en el día de hoy en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, por favor. Juan capítulo 9. Vamos a leer solamente los primeros 12 versículos y vamos a tener la pantalla ahí. También le voy a invitar que me acompañe y que usted lea conmigo Juan capítulo 9 desde el versículo 1 y hasta el 12. Dice así la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Thank you, Dad. ¿Qué me dice? Hay que orar para que Corea gane y pase la otra ronda, ya que sacaron a México, sacaron a Colombia, sacaron a Estados Unidos. So we only got Korea in the game, so we got to support Korea, okay? Vamos a creer que vamos a pasar a la siguiente ronda con Corea, que nos representa. Korea is representing us right now. No México, no Colombia, no US. It's only you. Solo confiamos en ti. We trust you. Bueno, hoy vamos a meditar un poquito acerca de esta parábola. Es muy conocida, hermanos, por nosotros. La hemos leído un par de veces. Pero cuando pensaba en esta parábola, yo pienso que una de las cosas a las que nosotros muchos le tenemos es precisamente que cuando se les pregunta a las personas cuál es el sentido, el que más les preocuparía a ustedes perder, y yo creo que la mayoría de personas piensan en la vista. No sé ustedes qué opinan. ¿Cuál sería el peor? ¿Dejar de escuchar? ¿El sabor? ¿El tacto? ¿El olor? ¿O el ver? ¿Ustedes qué piensan? Todos son indispensables. Todos los necesitamos. Pero si nos dieran la opción, ¿cuál nos tocaría? ¿Ah? ¿Cuál? El sabor. Yeah. Podría ser incluso más pasable, ¿no? El taste. I'm asking that if we were to lose one of the senses, which one? You said, I'd rather be without this. Which one would you like? Would you say that? It's a hard question. It's hard. I know. But, No, o sea, yo digo, prefiero perder el sabor que la vista. yeah, but Natalia, remember, this says, I'd rather lose the taste. No, Taste. I rated my eyes, I visual Keep them. and taste. Yeah, It is tacos. I know. You would eat, you wouldn't taste the food. And it's hard, because we need all the senses. Necesitamos todos los sentidos, ¿cierto? Entonces no es fácil esa decisión. Pero hay personas que, como este hombre, han tenido que experimentar esa situación. Y yo pienso que a mí me da cierto dolor y tristeza, porque a veces uno ve personas que han perdido la vista y que mucha gente les hace maldades. Por ejemplo, mi esposa me cuenta que cuando ella estaba en la escuela, había un profesor de ella que llegaba y tenía unos lentes de este tamaño, teacher, when my wife was in the school.
Y Guy, les sabían que hacían, le hacían de maldad, le colocaban como cuchillas en la silla al profesor. Cuando él se sentaba, él a veces se levantaba así y pretendía que nada había pasado, todo el salón estaba riéndose de él, porque él no podía ver. They put something like a nail on the chair, in the chair to the teacher. Yeah, and then he would get up really rapidly because he felt it, he was feeling it, but it was something just playing a joke to him. Muy difícil, muy triste, ¿no? Que una persona se atreva a hacer esas cosas con personas. Cuando yo estoy por ahí en la universidad, he visto personas que cruzan, que son cieguitos y van a cruzar la calle. Y yo sé que hay algunos muy hábiles, ¿cierto? Yo he visto unos que caminan como que pudieran ver, porque ellos tocan así con ese palito que es ese stick y todos los salen. Pero si yo veo que van a cruzar la calle y les puedo dar la mano, yo les ayudo a cruzar la calle. Pero sí es difícil, yo creo que uno de esos es muy difícil. La Biblia nos da un ejemplo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, o sea que no era uno como otros ciegos que el Señor Jesús sanó en los evangelios. Era un ciego que nunca había visto. Un ciego que nunca había visto la luz del día, no había contemplado el color de las rosas, no había visto el rostro de sus padres, no había el rostro de su familia, el lugar donde estaban las personas que le rodeaban, a quienes escuchaba. Jamás había podido discernir la silueta de ninguna persona. Pero en ese lugar, dice la Biblia, sus discípulos le preguntaron al Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le respondió: ni él ni sus padres, sino que este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y eso es algo que nos da cierta esperanza, porque normalmente tendemos, o en la antigüedad, se tendía a tener el concepto de que cuando alguien se enfermaba, era como resultado o consecuencia del pecado. Entonces ellos pensaban: si este es paralítico, quién sabe qué mal hizo en el pasado. O si este es sordo, alguna cosa debe haber hecho, y en este caso era ciego. Dijo, muy seguramente él, o tal vez su papá fue el que hizo algo, y por eso este está siendo castigado. Pero el Señor le dijo: no, estás equivocado, esta persona está así porque Dios quiere glorificarse en su vida. Yo quiero decirles algo: a veces nosotros podemos tener o enfrentar una situación difícil o adversa, pero esa situación usted quiere de pronto removerla o quitarla de su vida, y Dios quiere glorificarse en ella para a través de un propósito con eso. El apóstol Pablo aparentemente experimentaba constantemente un ataque del diablo, y algunos consideran que ese ataque tenía que ver con sus vistas, que a él le costaba ver. Y por eso él dice en el libro de los Gálatas: mira con cuán grandes letras os escribo, dando a entender que para poder escribir él tenía que escribir letras grandes que él pudiera ver y reconocer. Pero el Señor, él dice: Señor, yo te he pedido varias veces que me quites este aguijón. Y el Señor, ¿qué le dijo? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que había un propósito, había algo que Dios quería hacer. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que a veces Dios permite que nosotros enfrentemos situaciones difíciles, adversas o dolorosas, para que la gloria de Dios se manifieste. Es decir, que aún la circunstancia difícil por la que yo atravieso, Dios la puede convertir en una bendición si yo sé y aprendo a esperar en Él. Se nos dice a nosotros que cada 20 minutos una persona en esta nación pierde la vista o se vuelve ciego completamente. Cada año 50,000 americanos son ciegos. Increíble, 50,000 personas. Cerca de 20 millones de personas en esta nación han perdido la visión. Para muchas de estas personas el pensamiento de ser ciego era un pensamiento terrible. Pero una reciente encuesta ha demostrado que las personas dijeron que si hay algo que ellos le tienen muchísimo temor, es precisamente a perder la habilidad física de poder ver. Esta es la única vez que en la Biblia un hombre que había nacido desde nacimiento o había sido ciego recibe la visión, porque ya, como les decía, Jesús en algunas ocasiones sanó personas que habían ciegos por alguna otra circunstancia. No dice la Biblia cómo fueron ciegos, pero que fueron ciegos. Hay gente que ha hecho cosas tontas,
y se ha vuelto ciego con facilidad. No sé si ustedes han visto los que se han tatuado los ojos. Hay gente que se ha tatuado los ojos. Y un tatú en un ojo es un riesgo que una persona se toma terrible. Si la persona que hace ese procedimiento no lo hace, sabe bien, ahí quedó. ¿Cuántas personas han ido a un médico para que les cure de la enfermedad de la vista y un mal procedimiento en lugar de ayudarlo, los arruinó peor y perdieron la vista? Y leí una historia de un hombre que acostumbraba a agarrar una resina de un árbol y se la echaban los ojos para que los ojos se le pusieran rojos, y cuando iba a la escuela así lo devolvían de la clase, y lo hizo por mucho tiempo hasta que la resina le dañó los ojos y quedó completamente ciego. Completamente ciego. Recuerdo también como una persona, una joven, no hace mucho tiempo, que hizo una droga que se hizo pero muy de moda, se hizo como muy de moda, y en esa locura que estaba esa persona, la droga le causó tanto impacto y una locura profunda que en su desespero como que sintió que se tenía que sacar los ojos, y efectivamente se metió los dedos a los ojos y se los arrancó ella misma en su locura. Después estaba profundamente arrepentida y lamentaba lo que había hecho, pero ya era too late porque era imposible hacer algo con ella. Había perdido sus vistas, simplemente en un estado de trance, de estrés, de locura, de un vicio, quién sabe, no sé qué droga era la que se había metido, pero fue seria que ella se arrancó los ojos. Se arrancó los ojos. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús pasaba por ahí. Sanar a los ciegos es un trabajo y una obra de Dios y del Mesías. La Biblia nos dice que el Señor le preguntó a Moisés: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al mudo, al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Y el Salmo 146 declara y dice: el Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor abre los ojos de los ciegos. Creo que esta frase cala mucho en mi vida. Hay un coro y una canción que yo aprendí muchos años atrás que me gusta mucho, y ustedes todas la conocen, que es la canción Sublime Gracia o Amazing Grace, ¿cierto? Y que tiene una frase preciosa que dice: I was blind, but now I see. Era ciego, pero ahora ¿qué? Veo la luz. I was blind, but now I see. Era ciego, pero ahora veo la luz. Y cuando la Biblia habla de la ceguera espiritual, cuando hablamos de la ceguera espiritual, hablamos de la dificultad, el inconveniente y la traba que una persona tiene para poder ver lo que está sucediendo a su alrededor y para también poder mirar su condición. Porque la ceguera espiritual hace muchísimo daño dentro de nosotros y de la iglesia. Y cuando hablamos de un ciego y cuando hablamos de una persona así, no solamente hablamos de los ciegos que no pueden ver, sino de los que viendo no ven, de los que oyendo no escuchan, de los que escuchan un sermón hoy y lo escuchan mañana y se lo repiten en un mes, y en 2 meses vuelven y lo escuchan, pero escucha pero no oye, ve pero no mira. Y este es el problema que nosotros tenemos en esta nación, en muchos lugares, de personas que están caminando pero que realmente no están viendo, que están escuchando pero no están oyendo, que necesitan exactamente que el Señor Jesús pase por donde ellos están y ellos tengan un encuentro poderoso y sobrenatural como el que este hombre tuvo. Aquí vemos a Jesús que pasaba por ahí, y este era un hombre miserable, un hombre que no había conocido muchísimas cosas, que no había visto nada, un hombre que no experimentaba muchísimas cosas. Recuerdo la historia de un par de hombres que estaban sentados y postrados en un hospital, y había un hombre que estaba pegado a la ventana y el otro estaba más lejos de la ventana, pero la enfermedad de él era seria, que le impedía levantarse, movilizarse en el cuarto. Y todas las mañanas el hombre que quedaba junto a la ventana se levantaba y el de allá le decía: dime qué alcanzas a ver a ese lugar. Y él decía y se asomaba y dice: veo unos niños jugando, ahí están paseando, ahí viene una familia tomados de la mano, allá viene un señor montando la bicicleta, allá está pasando el señor que vende las paletas. Y se acostaban nuevamente en la cama los dos,
Al siguiente día, el señor que estaba en este lugar le volvió a decir: ¿por qué no miras a través de la ventana y me cuentas que estás bien? Y él se volvía y se levantaba y decía: esta mañana hay un bello sol. Esta mañana los árboles y los aves y los pajaritos están por ahí. Veo las palomas y las personas jugando con sus mascotas. Y así durante muchos días, todas las mañanas, este hombre hacía lo mismo y le daba esta terapia a la persona que estaba sentada. Hasta que un día, aquel hombre que estaba junto a la ventana murió. Él murió. Y ya no tuvo su amigo, nadie más que le contara historias. Debido a eso, lo que hicieron fue que tomaron la cama de él y se la arrimaron a la ventana. Y como él se quedó cerca de la ventana, se levantó y miró y se dio cuenta que ahí detrás de la ventana no había nada sino una pared blanca del edificio. El hombre que estaba ahí todos los días le contaba una historia que cambiaba la vida, pero él no veía nada. Él veía como en su espíritu cosas y las inventaba para darle una bendición a eso. ¿Se da cuenta el poder de la visión? Cuando nosotros queremos ver una cosa, nosotros podemos incluso anticiparnos y casi volverla a una profecía, como nosotros a veces podemos incluso ver cosas que están sucediendo y ni siquiera lo reconocemos ni lo aceptamos. A nosotros los seres humanos nos cuesta reconocer nuestra condición. Miramos a todo el mundo, pero nos cuesta mirarnos a nosotros. A nosotros nos cuesta muchísimo entender la gran necesidad que hay de parte de Dios en nuestras vidas, y como este hombre tener un encuentro espiritual, emocional, que cambie el corazón de nuestras vidas. Como dice la Biblia, Jesús estaba pasando por ahí. Jesús estaba pasando por ahí y él fue bien afortunado, porque aunque nunca había visto a Dios, nunca había sabido de él, ese día mientras pedía dinero, alguien se dio cuenta que él estaba ahí y los primeros que hablaron por él fueron los discípulos. Este ciego no había visto a Jesús, pero había escuchado su voz, y escuchar la voz de Dios hace muchas cosas en la vida. ¿Y cuánto les gusta escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es maravilloso, hermanos, porque cuando yo escucho la voz de Dios, me da vida, me da razón para vivir, me inspira, me motiva. Y yo sé que Dios nos habla a través de muchas maneras, de nuestros devocionales, de nuestra oración en la semana, de situaciones que nos suceden. Nos habla Dios. Recuerde que Dios, dice la Biblia, en el pasado nos habló por los apóstoles y los profetas, mas en este tiempo nos habla por el Hijo. Aún dice que el hombre duerme, y mientras duerme, el Dios le habla en sueños, en visiones y de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Dios nos habla, y este hombre tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar la gracia de Dios. Este ciego no podía ver a Jesús, pero Jesús sí lo podía ver a él. Qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? De verdad que es bueno. Nosotros puede ser que no lo veamos, pero Dios sí nos está viendo. Dios nos está viendo y está corriendo apresurado a nosotros para tener un encuentro con nosotros. Este hombre no podía ver a Jesús, lo pudo escuchar, y Jesús tuvo compasión a él, vino a él y lo sanó, incluso sin haber él hecho la petición de lo que sanase. Y es interesante, miremos un poquito lo que hace el Señor con este hombre. Jesús, yo creo que era un predicador tremendo, porque él hacía cosas que ningún predicador se atrevería a hacer. Y Jesús hizo algo interesante, tomó barro y escupió sobre ese barro. Escupió sobre ese barro e hizo como una especie de masilla, y la mezcló y se la colocó en los ojos a este hombre, que cubrió sus ojos. No sé si él dijo sáname o no, pero el Señor lo hizo. Pero lo importante no es lo que Jesús hizo, no fue el barro, no fue la saliva, fue la actitud de este hombre, que es la que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros cuando Dios hace algo por nosotros. Dios hace algo, pero el milagro no sucede instantáneamente, sino que sucede en el momento en que yo actúo en respuesta a lo que he escuchado de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios lo quiere sanar. Dios coloca el barro y mezcla ese barro con saliva, pero le dice algo: ve al estanque de Siloé y en ese lugar lávate los ojos. Miren cómo, quiero que escuche esto. La clave y la respuesta para tener esa bendición
que cambie nuestra condición en cualquier momento no está en simplemente escuchar la voz de Dios, sino en la actitud que yo tengo para obedecer lo que Él me está diciendo. La respuesta que Naamán el sirio, que tenía una enfermedad, no vino porque Eliseo le dijo ve y sumérgete allá, sino que vino en respuesta a la actitud que él tuvo al obedecer y seguir claramente el consejo de este hombre de Dios, que le dijo las instrucciones claras y concisas que él debía seguir al pie de la letra para que sucediera un milagro. Mientras Naamán iba quejándose, iba diciendo: ¿y por qué me mandaron a este río? ¿Y por qué quiero hacer esto si hay otros mejores ríos en Siria? Hay fuentes cristalinas en mi nación, me van a mandar ese río que está sucio. Pero la persona que estaba ahí dijo: pero si el hombre de Dios te dice que hagas esto y vas a ser curado, ¿vas a seguir peleando con eso? Él a regañadientes aceptó y se fue. Y él recibió instrucciones claras que le dijo: 7 veces te tienes que sumergir en el río Jordán. ¿En dónde? En el río Jordán. ¿Puedo ir al Éufrates? No, al Jordán. No, pero está aquí el Nilo. Al Jordán. Él fue al Jordán y allá en el Jordán se sumergió una vez y salió y seguía leproso. 2 veces salió y seguía leproso. Y si hubiera hecho 5 veces, se hubiera quedado leproso para siempre. Pero él entendió que eran los pasos que Dios le había dado, que eran 7. Y 7 veces se sumergió y 7 veces salió. Y en la 7ª vez dice la Biblia que su piel salió completamente sana. ¿Por qué? Porque obedeció. Este ciego escuchó la voz de Dios e hizo lo que él le había dicho. Si mi pregunta para ustedes es eso: ¿cuántas veces Dios te ha venido hablando en el último tiempo? ¿Cuántas instrucciones Dios te ha venido dando? Y tú sigues luchando con lo mismo porque no has hecho caso, o has simplemente hecho caso omiso de las palabras que Dios te ha dado. Si Dios te ha hablado, y si Dios es paciente, como dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente con cada uno de nosotros. Es más paciente que nosotros. Tiene una paciencia gigantesca y espera, y espera, y espera, y espera. Pero esa paciencia no va a ser para siempre. Habrá un momento que se va a acabar, y por eso Él, en su misericordia, espera que nosotros respondamos con una actitud obediente, como lo que Él está diciendo. Ahora examinemos un poquito el problema. Piense lo que significa la ceguera. Con el paso de los años vamos envejeciendo, y por eso tenemos que andar colocando unos lentes. Todavía puedo ver bien, pero para leer me es más cómodo con ellos. Pero sé que con el paso de los años nuestros ojos no tienden a ser mejores, tienden a veces a irse deteriorando y vamos perdiendo la visión. Y qué difícil es hacer tantas cosas. Qué feo es, imagínense que nosotros tuviéramos que entrar, que alguien nos entrara a la iglesia tomados de la mano. Qué feo sería que alguien tuviera que llevarte al baño porque no sabes llegar al baño. Que tú caminases por su casa y golpeases la mesa de aquí, el sillón de acá, la lámpara la tiraras al piso porque tú no sabes dónde estás. Porque tú no tienes idea de lo que está pasando. Y esa es realmente la condición de esa persona, que vivía todo el tiempo así. Con el paso de los años hay algunos que han perdido algún sentido, pero se vuelven expertos en otros. ¿Sí se han dado cuenta? Que hay personas que les falta un sentido en sus vidas, pero desarrollan otros de una manera increíble, como Beethoven. ¿Quién diría que un hombre sordo podía componer música? Uno pensaría, pero si es un músico, podría perder otro sentido, menos el oído, que es lo que él necesita realmente para componer. Pero a pesar de su sordera, ese era un hombre excepcional en esa área, lo desarrolló. Y hay otras personas que les falta otras áreas de sus vidas y las desarrollan. Yo he visto personas que no tienen manos, pero con los pies manejan un vehículo. Con los pies dibujan, con los pies escriben en el computador, con los pies hacen He visto mujeres que con los pies se maquillan, se peinan, arreglan a un niño, lo visten. Y nosotros con manos y con pies a veces no podemos hacerlo siquiera. Nosotros hay algunos que si con manos y pies nos lanzan a la piscina y no importa lo honda o lo panda, ahí nos ahogamos. Y yo he visto personas que sin manos y sin pies y nadan. Y yo digo, ¡guau! Pero ¿cómo le hace?
Bueno, son personas que han tenido que aprender a depender de ellos mismos, a desarrollar otro sentido. Así que la vida en ceguera es una vida difícil, un poco, digamos, una vida casi miserable, porque nosotros nos convertimos en personas muy vulnerables por eso. Pero a pesar de que haya ceguera, hay esperanza, y ahí está la respuesta, que es el Señor Jesús para nosotros. La Biblia dice, hablando de la ceguera espiritual, dice, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que hay muchas personas que ven, pero delante de Dios están ciegos. Que hay muchas personas que tienen una visión 20-20, pero completamente ciegos a las cosas de Dios. No pueden ver, no pueden entender lo que pasa en el mundo espiritual. Les cuesta trabajo reconocerlo. Y es el diablo el que los tiene cegados. Y usted y yo éramos parte de eso. Vivíamos ciegos. Dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos cegados por el enemigo y no veíamos nuestro pecado. No veíamos nuestra condición hasta que vino Cristo. Y el Señor fue el que quitó la venda de nuestros ojos y nos permitió reconocer nuestra condición, verlo. La Biblia dice que el Señor Jesús le dice a la iglesia, tú dices que lo tengo todo, la iglesia que era rica, que lo poseía todo, pero no sabes que tú eres ciego, pobre, desventurado y miserable. Y ellos pensaban que lo tenían, se veían ricos, poseían todo, pero eso era la condición de cómo ellos se veían. Pero Dios los veía realmente su condición espiritual y les decía, ustedes son ciegos, desventurados, pobres y miserables. ¿Por qué? Porque les costaba ver. Su visión 20-20 solamente les alcanzaba a mostrar las letras y las cosas que estaban frente, pero les impedía ver su vida espiritual, y por eso no pueden acercarse a Dios. Y a veces hay muchas personas que están dentro de la iglesia en esa misma condición. Ven, pero están ciegos. Escuchan, pero están sordos. No todos los impedimentos físicos o esas cosas que tenemos en nuestras vidas son el resultado del pecado, y eso queda explicado por lo que le dijo el Señor a ellos. No toda persona que se enferma es porque tuvo un pecado, no. Las enfermedades llegan y situaciones a veces pasan, simplemente son accidentes, pero no podemos culpar o condenar o juzgar a una persona porque le pasó algo y asumir que es una respuesta a su maldad. Pero sí podemos decir que la enfermedad de la ceguera es una oportunidad para que Dios actúe. Y aquí está lo maravilloso. Este hombre había sido ciego desde el vientre de su madre, porque en ese día, a esa hora, él tendría un encuentro especial con el Mesías que cambiaría toda su vida, toda su perspectiva. Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito, y eso nos da a nosotros una esperanza. Que la situación que yo vivo hoy, el problema que estoy enfrentando, la enfermedad incluso que hoy pueda estar viviendo, puede ser un punto especial donde la gloria de Dios se manifieste y yo puedo creer y confiar en Dios, que Dios lo va a hacer. La duración de la ceguera es muchísima para este caso. Ciego desde nacimiento, triste. La ceguera desde nacimiento también nos declara la condición del pecador apartado de Dios. La Biblia dice, David dijo, en pecado me concibió mi madre. Desnudo salí del vientre de mi madre y en pecado fui concebido. Salomón dijo que no hay un hombre justo sobre la tierra, no hay alguien que haga las cosas buenas, ¿sí? Somos espiritualmente muertos, o estamos espiritualmente muertos cuando nosotros vivimos y practicamos el pecado. Hacemos que vivamos una vida en ceguera completa, y eso dice, es una vida miserable. Es una vida miserable. Con eso quiero concluir diciéndole lo siguiente, y quiero que observe este pasaje. En este pasaje hay algo muy especial. Este hombre tiene un encuentro con Dios que cambió su vida para siempre. Pero el primer contacto que este hombre tuvo con el Señor, lo tuvo y algo sucedió en su vida. En el versículo 11, si no tiene que buscarlo, le voy a decir, cuando le están diciendo a este hombre quién lo había sanado, si era ciego, quién lo había limpiado, él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. El primer encuentro que este hombre, que no podía ver a Jesús, tuvo con él, dijo, fue un hombre el que me dio estas instrucciones.
Pero después pasó un poquito de tiempo entre esa situación y lo otro, y en el versículo 17 ya él no vio a Jesús como un hombre, sino dijo otra cosa. Entonces le dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él? Ya que él te abrió los ojos. Y él dijo: él es un profeta. Vean qué maravilloso. De una condición de ceguera espiritual, y a un ciego él reconoció que fue un hombre, pero sus ojos son abiertos y dijo: no es posible que este sea siempre un hombre. No, es un profeta. Pero él no se queda ahí. En el versículo 32 dice algo más. Dice: respondió el hombre y les dijo: pues ¿de dónde es? Y sin embargo así él me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este Dios oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Así que ¿sabe qué está diciendo? Primero dice que Jesús era un hombre, después dice, reconoce que no es cualquier hombre, dice que es un profeta, pero después dice que es un hombre temeroso de Dios, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no fuese así, no era posible que él hubiese sanado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un proceso del encuentro que él tiene con Dios que empieza a transformar su vida y le empieza realmente a aclarar quién es realmente Jesús. Cuando usted viene a Dios y no lo conoce, usted puede decir que Jesús es un hombre. Cuando usted tiene ese encuentro con el Señor poco a poco va a ir revelándose a usted para que usted sepa quién es realmente Jesús. Y empieza usted a tener una mejor relación con Él y realmente saber cómo dirigirse a Él, porque el Señor Jesús le ha mostrado quién es. Ahora en el versículo 34 dice otra cosa, en el versículo 33, perdón, dice: si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¿Sabe qué dice él? Que él es un enviado de Dios. Era un hombre, ahora un profeta, ahora un temeroso de Dios, y después dice, es un enviado de Dios. En el versículo 35 dice algo más poderoso. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Oh, cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermanos. Creo, Señor, y le adoró. Su corazón había sido cambiado. Su vida había sido transformada. La perspectiva que tenía de Jesús, cada vez su visión se iba acercando más a 20/20 espiritual. Había entendido quién lo había sanado. Había reconocido quién era él. Y en el versículo 38 él dice: y entonces dice, creo, y le adoró. Este se convirtió en un hombre de fe, que sirvió al Señor, que le creyó al Señor, simplemente porque el Señor había removido la ceguera espiritual de su vida. Así espero que todos y cada uno de nosotros en nuestro diario caminar con Dios vayamos de gloria en gloria, que nuestra vida espiritual no sea siempre la misma, que el concepto que usted y yo tenemos de Dios cambie a medida que nuestra relación con Él se fortalece, que usted mire y tenga un concepto de Dios, pero a medida que usted lo conoce, a medida que Él se glorifica en su vida, que usted experimenta el milagro, que usted ve la obra asombrosa de Dios en su vida, que Él es poderoso incluso para cambiar su corazón y su condición, usted diga, realmente Él no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios, es Dios en la carne y es Dios quien me ha ayudado. Y hoy con eso quiero concluir diciéndoles gracias a Dios, porque sé que usted ha tenido un encuentro con Dios, pero que usted no se puede quedar en esa misma condición. Usted tiene que anhelar ir al siguiente paso. Usted tiene que conocer a Dios en otra dimensión. Usted tiene que ir al otro nivel. Usted tiene que pasar del nivel de creyente y asistente a una congregación a convertirse en un discípulo del Señor. A alguien que le cree, a alguien que le sirve y aún a alguien que está dispuesto a entregarlo todo porque Cristo lo hizo por nosotros.